Hildebrand el año 2002. Así presentaba César, que a diferencia de Ortiz, sí que es un periodista que enaltece y dignifica el oficio, las fechorías que había perpetrado Ortiz contra menores de edad. Ortiz me retó en Perú 21 a que presente las pruebas. Hoy vamos a presentar todas las pruebas y todos los testimonios que hay contra Beto Ortiz en el caso de violación o de tener relaciones sexuales con menores de edad. Que Ortiz no haya ido a la cárcel no significa que Ortiz sea inocente. Que la demanda no haya prosperado y no se haya abierto un juicio contra Ortiz no significa que Ortiz sea inocente. Lo que significa es que Ortiz tenía un abogado defensor, Enrique Gersi, que era abogado de los Crucillat, que eran íntimos de los Montesinos, y Montesinos dio la orden de que el Poder Judicial desestimara la demanda contra Ortiz. Y de eso se encargó Enrique Gersi, sabiendo perfectamente que Ortiz era culpable. Pero Enrique es un abogado brillante y a veces consigue que los culpables sean absueltos o que las denuncias contra ellos sean archivadas y que no pasen a juicio, como ocurrió con la denuncia por corrupción de menores de edad y tener sexo con ellos contra Ortiz Pajuelo. Así lo presentaba César Hildebrand y luego veremos todas las pruebas contra Ortiz. Se puede hacer periodismo y se puede hacer periodismo en cursiva. Mariela Patriu ha ensayado hacer periodismo con la figura del colega Beto Ortiz, basándose no en secretos de alcoba aparentemente confesados por un aparente testigo visual o testigo ocular, sino con documentos públicos, con documentos oficiales, en algunos casos fiscales. Documentos que tengo yo aquí conmigo, que corren desde marzo del 96 hasta el 98, cuando Enrique Gersi, abogado defensor de Ortiz Pajuelo y abogado de los Crucillat y cumpliendo órdenes de los Crucillat, convenció amigablemente, eficazmente al fiscal para que desestimara la denuncia con pruebas contundentes contra Ortiz Pajuelo. Lo que no significa que Ortiz fuera inocente, sino que Gersi es un abogado que a veces gana casos imposibles, ¿no? Este es el reportaje de Mariela Patriu, que ahora irónicamente trabaja en Panamericana Televisión, y ¿en el 9? Perdón, en el 9. Y en el cual recoge el testimonio de Lucy Borja, que era la administradora del albergue o reformatorio de menores al que iba Beto Ortiz a llevarse chicos con los cuales, según testimonios de los propios chicos, a cambio de dinero, de ropa o de comida, obligaba a tener relaciones sexuales con él. Todo esto es declarado a la justicia peruana, son documentos de la justicia peruana. Generación es el nombre de la ONG que ayudó a Ortiz en sus propósitos, permitiéndole que entrevistara a los niños que se encontraban bajo su tutela. Todo marchó bien, hasta que Lucy Borja, la directora de Generación, denunció al periodista por corrupción de menores. Las razones quedaron muy claras en su declaración policial. Me enteré que él tenía relaciones sexuales con los chicos que habían salido en los videos de Panorama por información de Enrique Arbañil y otros que habían logrado fugarse de la casa de Ortiz. Este es el testimonio que rinde ante la justicia, ante el fiscal, la señora Lucy Borja, que fue una de las personas que demandaron a Ortiz por abusar sexualmente de menores de edad. Este es el testimonio que dio también ante el fiscal el joven Edwin García, que fue presumiblemente uno de los menores de edad a los que Ortiz corrompió. Este es
Eric García, un ex piraña que hoy, a los 27 años de edad, debe resignarse a depender de una silla de ruedas. En mayo de 1994, una bala disparada por un policía le atravesó la médula y lo dejó parapléjico. Días antes de semejante desgracia, Eric García había abandonado el hogar dirigido por Lucy Borja, quien recuerda en su declaración: a raíz de que Eric García tenía relaciones con Beto Ortiz, se va de la casa. Y el reportaje continúa así. Según el expediente, cuando Eric García fue abaleado y llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, mandó llamar a su amigo, el periodista Beto Ortiz, quien acudió de inmediato. Cuando fue, declaró Eric, me dijo que iba a comprar medicinas y que Lucy había enviado a que me metieran bala. Me sorprendí de que viniera con un policía. Directamente me dijo que denunciara a la señora Lucy Borja y que lo hacía porque él quería vengarse de Lucy, que lo había votado de generación. Es el manuscrito en el que la fiscal oficializó la primera declaración de García, quien aseguró conocer a Ortiz desde 1993. A su pedido de que esté con él, me decía que me iba a dar comida y plata, fueron las palabras de García. Yo no quería, pero él me siguió acosando durante un año y accedí, y me ofreció a ayudarme a estudiar para ser camarógrafo y varias cosas más. Él vive con sus padres, que son ancianos. Yo iba a su casa y así nos veíamos como pareja. Yo era el homosexual activo y nos encontrábamos sexualmente en su casa. Él me invitaba siempre a tomar. Incluso una vez me escondió en el ropero cuando su padre fue a preguntarle por qué tenía un hombre en su cuarto. Ese día me llegó a ver su padre. Es importante que recuerden que en este testimonio ante la justicia peruana del joven Edwin García, uno de los tantos jóvenes que denunciaron a Ortiz por corromperlos sexualmente cuando eran menores de edad, García dice que él, García, era el homosexual activo. Y es importante que lo recuerden porque Enrique Gersi, el brillante, cínico e inescrupuloso abogado que defendió a Ortiz, convenció al fiscal de archivar la denuncia con dos argumentos real maravillosos. El primero, que los denunciantes no tenían representación legal. Claro, no estaban sus padres, no tenían abogados. Y el segundo, que Ortiz era homosexual pasivo y que como el atestado lo denunciaba por violación, un homosexual pasivo no podía violar. Sobre un personaje, que es Beto Ortiz, que trabaja en Willax Televisión. Beto Ortiz, que se ha convertido la piedra en el zapato de Pedro Castillo y que presuntamente ha sido contratado para destruir al candidato de Lápiz y favorecer a la candidata de Fuerza Popular. Pero usted dirá, ¿por qué? Ahora se lo explico, porque hay muchos intereses de por medio. Porque el señor Beto Ortiz tiene una situación particular, ¿no? En esta campaña electoral. Se juega su propio rol, su propio papel. Se juega su propia libertad, ¿no? Y lo voy a decir por qué. Porque los peruanos somos tolerantes. Los peruanos no somos vengativos. Los peruanos dejamos que personajes involucrados en corrupción, en violación, hagan lo que se le dé la gana con los peruanos. Y nadie puede frenar, nadie dice nada, ¿no? Porque ¿cómo es posible que este señor Beto Ortiz, ¿no?, trate a un profesor, a un docente que viene de campo, que viene de allá, de Chota, Cajamarca, que es serrano, y él no tiene la culpa de ser serrano porque, bueno, sus raíces son de ahí es él, ¿no? No puede volverse limeño, no costeño de noche a la mañana. Pero eso no es todo. Lo está tratando de terruco, lo está tratando de comunista, lo está tratando de senderista, lo está tratando de chavista, lo está tratando de cubista, entre otros adjetivos. Y como dicho, y como si fuera poco, no contento con eso, arremete contra las culturas, contra las clases medias, contra las clases pobres del país, de los peruanos que viven frustrados, que viven en las zonas altoandinas. ¿Cómo? Burlándose a través de su vestimenta, de su cultura, de sus costumbres,
es una burla, es una situación de discriminación, es una situación realmente que no se le puede permitir a un periodista que está en la televisión y en la radio, que es visto por miles y miles de peruanos. Eso debemos rechazar de todo punto de vista. Pero ¿cómo? Estamos en el país y dicen hay libertad de expresión, ¿no? Y muchos lo utilizamos para hacer terrorismo periodístico, ¿no? Para extorsionar, y muchos lo utilizamos el periodismo para otros fines que no es para el cual han estudiado la carrera, ¿no?, de periodismo, ¿no? Lo utilizan para otros fines de lucros personales, de bienestar personal, y lo importa el pueblo, le importa la información veraz y objetiva. Eso es lo que está haciendo este sujeto, ¿no? Y si nos remontamos al año 1995, encontramos una serie de antecedentes contra este señor. Yo no sé cómo es que la televisión peruana, bueno, yo entiendo a Willis que está reciclando a todos los que están en contra de Pedro Castillo para arremeter en su campaña, ¿no? Y no mirando ni siquiera quiénes son los que está jalando para trabajar en su canal de televisión. Yo, de dueño, realmente, ¿cómo voy a meter a mi canal de televisión a trabajar a un presunto violador de menores? A un presunto violador de menores. O sea, ¿cuál es la moral que este señor transmite al país? ¿Con qué moral nos viene a decir que darnos clases de moral, ¿no?, y de enseñanza a los peruanos, de que tenemos que seguirle su línea periodística, sus pensamientos, sus ideologías a este sujeto si está acusado por presunto acto de violación a menores de edad? No que los actos de violadores de menores de edad se cometen, estos delitos se pagan con todo el peso de la ley en el Perú. Entonces, ¿dónde está la justicia, pues? ¿Dónde está la justicia? Claro, se trata de Beto Ortiz, pero si fuera de un ciudadano común y corriente, de un pobre, de uno de comunidad, de uno de sierra, de uno de campo, rápidamente es sentenciado, rápidamente es encarcelado. Pero como se trata de Beto Ortiz, no, es el hombre de la televisión, es la imagen, y como tiene tantos aliados, tanto la televisión como él, como abogados, como fiscales y jueces conocidos, pues hacen que este sujeto haya salido en libertad, o simplemente no haya salido en libertad, simplemente le hayan dado la libertad para que haga lo que quiera en la televisión y en la radio, ¿no? Miren, Lucy Borja Flores fue la directora de la Casa Hogar de Niños Generación por los años 1995, ¿no? Entonces, en ese entonces, Beto Ortiz comete la atrocidad y este abuso de violación a menores de edad, justamente a estos niños que esta directora, con tanto esfuerzo, había conseguido en regenerarlos, en rehabilitarlos a estos niños que no tienen papá, que no tienen mamá, que no tienen familia, que están en la calle. Lógicamente que estaban unos en las drogas, otros en el acto de robos. Estos estaban en regeneración. Sin embargo, ¿no?, Beto Ortiz, con el afán de hacer reportajes para Panorama Televisión, ese entonces el Canal 5 de Panamericana, ¿no?, convencen a la directora para que hagan un reportaje sobre esta casa hogar. Muy bien, la directora, con tanto floro que le metieron, aceptó, sin saber lo que se le venía. Luego los niños comenzaron a denunciar tocamientos indebidos y que habrían sido violados nada menos y nada más por este sujeto Beto Ortiz, ¿no? La denuncia fue a los fiscales y lógicamente con el poder que tuvo en ese entonces de la televisión, ¿no? Lógicamente Canal 5 era lo máximo, en ese entonces tenía muchísimo poder, tenía muchísimos aliados, tenía muchísimos jueces, muchísimos fiscales y muchísimos abogados para denunciar a su periodista pedófilo, ¿no? A su periodista pues intocable, ¿no?, que hacía los reportajes de Panorama, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Señoras y señores, es que esta denuncia se archivó. A pesar de las pruebas contundentes, a pesar de que habían todas las declaraciones de estos niños que tomaron represalias contra estos niños y tomaron represalias contra la directora, ¿no? Entonces, ¿qué dice el abogado del defensor? Y que convenció al fiscal, no sabemos realmente en qué circunstancias, diciéndole que él, bueno, un homosexual pasivo no puede cometer actos de violación. Miren el argumento, ¿ah?, para archivar la denuncia. Segundo, que los niños no tenían representación jurídica. Claro, pues, señor Beto Ortiz. Claro, como tú tenías la televisión, tenías los dólares, tenías el dinero, tenías los abogados que quieras, tenías los aliados, tenías los fiscales, los jueces a tu favor, lógicamente que lo tenías todo porque tenías el poder. Pero ¿cómo le vas a pedir poder jurídico a los niños que no tenían padres, que no tenían madres, que estaban abandonados en la calle, que estaban en una casa de rehabilitación, no tenían para pagar a los abogados? Lógicamente, estaban desamparados, eran niños indefensos. Eran niños que no tenían la capacidad y no tenían ese poder que tú tenías. Lógicamente que no se podían defender. Y no había, y el Estado, nadie sacó la cara por ellos, al contrario.
Hasta las autoridades municipales tomaron represalias contra la directora que valientemente ha denunciado y del cual fue víctima de muchos ataques periodísticos que hiciste tú. Tú, sinvergüenza, Beto Ortiz, tú, sí, tú. ¿Tú qué hiciste contra esta directora? Un montón de reportajes acusándolos a los niños que se habían contagiado con el VIH en esta casa hogar. Miren hasta dónde fue este señor con esta mentalidad maquiavélica, ¿no? Cínica, ¿no? De tomar represalias contra la directora y acusándolos a los niños que se habían contagiado con VIH. Y a raíz de ese reportaje que tanto atacaba a este señor, ¿qué hizo la municipalidad de ese entonces? Clausurar el local. Dejarlo sin chamba a la señora que con tanto esfuerzo, con tanto cariño, estaba en rehabilitación, estaba conduciéndolos por el camino del bien, estaba en estos niños de transformarlos, que sean personas de bien para la sociedad. Pero claro, gracias, Beto Ortiz tuvo más poder que ellos. Beto Ortiz fue uno de los que más poder tuvo que ellos y lógicamente que logró convencer a los jueces y fiscales para que salga en libertad. Entonces, ¿cuál es el temor ahora? Claro, como se dice, cero corrupción, que los casos de violación tienen que ser pagados con pena de cárcel. Y lo que dijo recientemente, la señora Lucy Borja, a quien le doy un saludo, a quien le doy de acá un abrazo, a quien le doy las energías positivas, que esto lo siga denunciando, ¿no? Que este caso se debe aperturar, se debe reaperturar, esta denuncia se debe reactivar, porque las denuncias por violación de menores de edad prescriben a partir de los 30 años para adelante. Y como todavía no cumple 30 años, entonces Beto Ortiz está preocupado que este caso sea reactivado, porque las pruebas contundentes existen. Las manifestaciones de los niños eran contundentes, habían sido violados por este sujeto, ¿no? Y así permitimos que esté en la televisión. Miren, maltratando, insultando a los campesinos, burlándose de sus trajes típicos, de sus costumbres, de sus tradiciones, de la gente del campo, de la gente de la sierra. No, pues señores, o sea, solo en el Perú pasan estas cosas. Y ojalá que gane Pedro Castillo, ojalá. Y decimos que Pedro Castillo reactive estas denuncias y que este sujeto tenga que afrontar nuevamente la justicia. Que no esté en la televisión dándonos clases de moral, dándonos cátedra en moral, en personalidad, en ser buenas personas, cuando tenía toda una situación por atrás, ¿no? Las cosas no son así. Y claro, solamente en el Perú pasan estas cosas. Dejamos que alguien diga y piense lo que quiera. Piensa que la televisión hoy se ha convertido en un gran negocio, ¿no? Ahí se hace de todo. Se hace terrorismo periodístico, se hace periodismo extorsionador, se hace de todo. Ahora la televisión, ¿no? ¿Cuánto le están pagando para que arremeta contra Pedro Castillo en estas elecciones? Yo le pregunto. ¿Cuántos de miles de dólares está corriendo ahí? Sería bueno que el señor Beto Ortiz aclare ese tema, porque no creo que lo haga por el amor a la patria, por si acaso, porque el amor a la patria no tiene nada. Lo que sí tiene es un juicio pendiente que afrontar con la justicia. Y ojalá que esta denuncia sea reactivada, y debe hacerlo de oficio. Yo no sé por qué las autoridades han dejado pasar tanto tiempo. Solo porque son unos niños y defensos no pueden defenderse, pero para eso está el Estado, para defender eso, pues señores. ¿Dónde están los abogados de oficio? Nos preguntamos. Y ahora nos viene el señor a darnos clase de moral. Por favor, donde debes estar es detrás de las rejas. No debes estar en una pantalla de televisión. Da una vergüenza realmente. Todavía sí soy el periodista, uno de los periodistas más serios del país. ¿Qué periodistas más serios? Por Dios, a mí me avergüenza que tengas la carrera y lo que hagas que nosotros hacemos. De verdad, porque aquí sí hacemos prensa con dignidad, aquí hacemos prensa transparente. No como tú, que vendes tu alma al diablo, ¿no? Por un plato de lentejas, hoy estás echado a la corrupción. Porque claro, si gana Pedro Castillo, estas denuncias se activan, prácticamente puedes terminar tras las rejas, puedes terminar en la cárcel. Claro, y si gana Keiko Sofía Fujimori, te salvaste, 5 años más. Y vivirás siguiendo jodiéndole al Perú, ¿no? Insultándole al Perú 5 años más en la televisión, que para eso eres bueno, que para eso te han contratado, porque para otras cosas no sirves, ¿no? Entonces, no, pues señores, entonces ¿hasta cuándo vamos a tolerar esta situación los peruanos? Entonces, si queremos en estas elecciones seguir con lo mismo, seguir con estos sujetos que se han lucrado del país, que se han aprovechado de la justicia por su poder, y que si quisiéramos seguir teniendo los 5 años más, pues ustedes tienen la palabra. Ustedes, los peruanos, tenemos la palabra. Tenemos que cambiar esta historia. Tenemos que limpiar la paja del trigo, de que estos sinvergüenzas, de estos corruptos, estén donde tienen que estar, tras las rejas. Porque no puede ser justo que aquel que comete delitos, ¿no? Delitos graves, estén dándonos clases de moral en la televisión. ¿Dónde se ha visto? ¿No? Y vamos que todos los peruanos lo permitimos y las autoridades también son cómplices de toda esta situación, ¿no? Miren, este es un reportaje completo de lo que pasó en ese entonces. Entonces a la directora lo terminaron votando, lo terminaron cerrando. ¿Por qué? Porque simplemente el señor tuvo el poder, pues, tuvo la televisión.
Y como la televisión tenía poder en ese entonces, ahora no, pues. A ver, ahora, ¿te hacen caso en Willax Televisión? Los peruanos ya te hacen caso, no, los peruanos te repudian. Los peruanos te detestan por lo que haces, por lo que dices y por lo que realmente pregonas en tu medio de comunicación. Yo creo que estás mal, creo que debes reflexionar y no debes de estar donde estás, debes estar trabajando en otro lugar, no menos en la televisión, porque realmente no nos des clases de moral, por favor. No vengas aquí a ser el moralista cuando eso no tienes absolutamente nada. Sería bueno que retomes y hagas un alto en tu vida y digas qué estoy haciendo en la televisión. Si estoy, lógicamente, desde el año 95 cargo esa carga de denuncias por abuso a menores, abuso sexual a menores, que es un delito grave, ¿no? Que en el país simplemente estamos en democracia, pues, ¿no? Ahí están los demócratas, pues. Ahí están los demócratas. Ahí están haciendo periodismo al estilo sicariato, ¿no? Ahí están. Ese es el premio que tenemos de los grandes periodistas en el país, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Y deja de terruquear ya a la gente, a los peruanos, deja de burlarte y simplemente ya no te creemos. Esto es lo que queremos decir, ¿no? Esto es lo que queremos sobre Beto Ortiz, que lamentablemente es una vergüenza para el país. Ojalá que los peruanos entendamos de lo que está pasando, ¿no? Y le voy a pasar toda la historia de este señor a través de las redes sociales para que ustedes lo vean, cuál es su historia, cómo fue beneficiado en ese entonces por tener el poder. Gracias a ese poder que tuvo en la televisión, se salvó de ir a la cárcel, porque lo que debía estar es en la cárcel. Pero como todavía no pasan los 30 años, esa denuncia se va a reactivar. Y ojalá que el presidente de la República en esta vez reactive todas esas denuncias para que afronten estos sinvergüenzas y no estén ahí dándonos clases de moral en la televisión. Muchas gracias, buenas noches, con permiso.